pues continuamos con nuestro servicio. Recuerda que vamos a estar transmitiendo en esto. Si tú tienes alguna petición de oración, escríbenos en el grupo o en el chat aquí mismo, y vamos a estar orando. Creemos que el Señor es bueno y que se deleita en bendecirnos, ¿no? Que se deleita en bendecir a su pueblo, a sus hijos. Entre otras cosas, pues también tenemos la transmisión los domingos en Salvar Iglesia, también aquí en YouTube o en Facebook. Entonces puedes continuar también la transmisión de los domingos o seguirla, que es de mucha edificación con nuestro pastor Ernie. Y bueno, también ya sabes, si quieres ofrendar y dar tus diezmos, pues ponte en contacto con nosotros para poderte pasar el enlace, y que Dios te va a multiplicar esta parte, ¿no? Y también si necesitas encontrar trabajo, si necesitas un apoyo, pues estamos también a la orden para orar y lo que podamos estar sirviéndoles. Entonces estamos a sus órdenes. Y bueno, continuamos con nuestro servicio. Vamos a pasar al mensaje. El Señor es bueno. Vamos a orar para que la palabra que el Señor tiene para nosotros sea una palabra que impacte nuestro corazón y que hable en nuestro corazón. Amén. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por tus cuidados, gracias por lo que haces, Señor. Te alabo, te bendigo, te honro, Señor. Te glorifico, eres un Dios bueno, maravilloso, misericordioso. Gracias porque todas las cosas nos ayudan para bien, porque tu amor es indudablemente maravilloso y grandioso, Señor. Gracias por tu cobertura, gracias porque estás en medio de nosotros. Gracias por tus cuidados, Señor, que esta palabra que has preparado, que has puesto en mi vida, sea de bendición para muchos, Señor, sea de bendición para aquel que la escuche, sea de bendición para mi vida, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que todos, antes de conocer bueno, en mi caso, ¿no? Que crecí como una fuera de la iglesia cristiana, no conocía a Jesús como conozco ahora, no sabía, tenía un concepto de Dios diferente al que tengo ahora. Y puedo decir que no lo conocía tanto, ni conocía su propósito tanto, ni su palabra tanto como lo conozco ahora. Y que mis pensamientos, mis actitudes, mis acciones iban guiadas diferentes a los que son ahora. ¿Por qué? Porque yo buscaba mi beneficio, buscaba mi superación, buscaba el poder sentirme bien, buscaba mis intereses, ¿no? Y a veces estos intereses involucraban a las personas, y no importaba si afectaba o no afectaba a estas personas, con tal de conseguir lo que yo quería, ¿no? Y mi interés estaba ahí, mi satisfacción estaba ahí, mi felicidad estaba ahí, momentánea, ¿no? Mi felicidad momentánea estaba ahí. Entonces no me importaba lo que tenía que hacer, yo hacía lo que debía hacer. Es decir, buscaba a toda costa obtener el beneficio con tal de obtener, de adquirir lo que deseaba. No importa si dañaba a mi mamá, no importa si dañaba a mi papá, no importa si dañaba a mis hermanos. Si eso que yo quería me daba satisfacción, pues lo tenía, ¿no? Y bueno, esto hasta cierto punto puede hacer que no sea totalmente correcto. Muchos de los pensamientos en el mundo es de que si no haces daño a los demás, si no le afecta a los demás, si no te afecta a ti, pues entonces está bien, ¿no? Está bien hacerlo. Y así era nuestro pensamiento, ¿no?
buscábamos y caminábamos bajo nuestros propios intereses. También, como reitero, el pensamiento es de que si no le haces daño a los demás, pues está bien, no pasa nada. Así me enseñaron. También tenía un concepto diferente de Dios, tenía un concepto que si no hacía yo mal a las personas, que si me portaba bien, pues podría ganarme el cielo, ¿no? O sea, como que, ok, yo me imaginaba que llegara la presencia del Señor el día que me muriera, o los que se mueren, que iban a llegar a la presencia del Señor y que iban a decir, bueno, no te portaste tan mal y me caes bien, pues tú sí, no, pues tú, pues no me caes tan bien, ¿no? Pásale, o mira, le diste mucho dinero a los limosneros, te portaste bien, etc. Pásale. Y no es así. Cuando conoces el corazón del Señor, conoces la vida diferente, ¿no? Sabes que eso no es lo esencial para llegar a ser salvo. Entonces, cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, pasas de una vida a otra, dice la palabra de Dios, y en este momento dejas al viejo hombre y te conviertes en un nuevo hombre, aunque sigas siendo el mismo cuerpo, aunque sigas teniendo la misma vida, aunque sigas teniendo el mismo pasado, aunque sigas teniendo todo igual, tu vida anterior ha pasado. Es decir, ese momento marcaste una pauta entre lo que es el viejo hombre y el nuevo hombre. Y es importante conocer esto. ¿Por qué? Porque esto nos va a ir marcando hacia dónde vamos, qué es lo que queremos y qué es lo que el Señor quiere y espera de nosotros. Entonces es importante que el día que tú hiciste esta oración y le dijiste al Señor, Señor, quiero ser tu hijo, quiero ser salvo, quiero que entres y gobiernes a mi corazón. Desde ese momento tu vida ha pasado de una vida vieja a una vida nueva, de algo que pasó a algo que está empezando a pasar, ¿no? Y reitero, aunque seguimos teniendo el mismo cuerpo, los mismos gustos, las mismas circunstancias, las mismas cosas, hemos dejado un hombre diferente, hemos cambiado y nuestros pensamientos, nuestra vida se va a ir renovando. Y pasaba esto con los colosenses, ¿no? Y pasa esto en nuestras vidas. Si tú es importante entender que si tú de hecho, le has dicho al Señor que entre y gobierne tu corazón, y hay muchas cosas que no has dejado de hacer y que sabes que no están bien, es importante entonces que las dejes de hacer. Es importante que entiendas que hay que modificarlas. Y te voy a decir más adelante cómo es que tú puedes modificarlas, dónde debes de concentrarte para que eso cambie, cómo hacerlo. Y esto es a través de la palabra de Dios. Yo, en lo personal, yo no te puedo decir, mira, yo Ricardo te digo que hagas esto y te va a funcionar. No. Yo lo que te voy a decir está basado en la palabra de Dios, y lo vamos a ver en un ejemplo muy claro, ¿no? Que entiendas también que si tú te has alejado del Señor, si tú has dejado al Señor, que entiendas que Él no te ha desechado, ¿no? Que no te sientas mal al acercarte, no te sientas que no eres merecedor. Tal vez sí no lo eres, pero no depende de ti, es lo que debes de entender, no depende de ti, depende del amor que Dios tiene para ti. Y un ejemplo para este caso es muy grande, es cuando el hijo pródigo se va, pide a su papá todo lo que tenía, se va y se lo gasta en prostitutas, en vino, en todo, pero entiende en ese momento, llega un momento en el que él entiende que no puede hacer las cosas sin su padre, y dice, voy a regresar al padre, que en la casa de mi padre me va mejor, en la casa de mi padre hay mejores cosas, hay alegría eterna, ¿no? Ahorita lo vamos a ver esa parte también, hay una alegría eterna, hay una satisfacción, hay un deleite que no se acaba. Entonces, dice la palabra que el padre todos los días salía a esperar a su hijo, todos los días. Aun cuando el hijo le había fallado al padre, el padre cada día esperaba
a su Hijo. Y sabes, si tú estás en estas circunstancias, el Padre te está esperando con los brazos abiertos. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hagas, Él siempre estará con los brazos abiertos esperándote. Entonces, conocer al Señor, conocer a Dios nos da un panorama de lo que era, de lo que yo hacía y lo que hago ahorita y lo que tengo que hacer. Eso es una pauta. Mi hombre anterior no tiene que estar estorbando al nuevo hombre. Entonces es importante que veamos esta parte de esta manera. Y para esto, Pablo le escribe a los Colosenses en el capítulo 3, lo vamos a ir leyendo ahorita del 1 al 12, vamos a ir leyendo esta parte de cómo Pablo hablaba a los colosenses y les decía lo que tenían que hacer y cómo modificar esta parte que tenían que hacer. Y vamos a leerlo entonces, Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 12. Dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Ojo, dice, ya que han resucitado, es decir, el viejo hombre ha muerto. Cuando tú dijiste al Señor, Señor, sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador, entonces has dejado. Les decía yo la vez pasada, cuando tú haces esta oración y le entregas al Señor tu corazón, es como un decreto. Tu vida tiene un decreto, un documento, donde este documento, dice la Biblia, que el diablo es el príncipe de este mundo. Y mientras tú no hayas hecho esta oración, quien tenía el poder de este documento era el mismo diablo, el mismo Satanás. Él era el gobernador de este documento, de estas escrituras que manejaban tu vida. Entonces, cuando tú haces la oración y dices, Señor, tú sé mi Dios, sé mi Salvador, creo en ti, creo en tu muerte, en tu resurrección, en tu salvación. Este documento, estas escrituras, pasas y se las dejas al Señor, a Jesús, y el Señor entonces es tu propietario. Él es tu propietario y Él firma, y ese sello y ese firma y ese sello que pone es indeleble. Jamás nadie lo va a poder quitar de sus manos, porque Él es el creador, Él es el poderoso de Israel. Entonces Él tiene este documento. Entonces tú puedes acercarte al Señor y decirle al Señor cuantas veces sean necesarias, que Él es tu Señor y Salvador y que Él siempre te va a estar abrazando. Entonces, cuando nosotros hemos hecho esto, hemos sido resucitados con Cristo. Y se concentran su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Es decir, cuando esto se hace referencia a la segunda venida de Cristo, cuando venga y Él se manifiesta en gloria, nosotros estaremos participando con Él, nosotros estaremos en esta esperanza, ¿no? de estar participando en esta gloria con Él. Entonces dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, es decir, todo lo que el mundo ve como bueno y que no es agradable al Señor, hagámoslo morir, hagámoslo detener, porque eso no va a estar guiado en nuestras vidas. Nosotros somos salvos y la salvación nos hace santos. No somos santos para ser salvos, somos salvos y eso nos da santidad, ¿no? Entonces eso nos aparta, eso nos llena. Por lo tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Dice, ustedes las practicaron en otros tiempos cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen todo esto, ahora abandonen también esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se ha quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han
puesto la nueva naturaleza que se va renovando en el conocimiento de la imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego, no hay judío, y circunciso e incircunciso, culto ni inculto, clavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. ¡Wow! Qué increíble esto que Pablo nos está diciendo. Y como lo hemos visto y lo hemos estado diciendo, ¿no? Quiero hacer un énfasis en esta parte. Pablo escribe a los colosenses y les dice las cosas donde habla de la inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricias y de la idolatría. Tal vez no estés tú haciendo ninguna de estas circunstancias, tal vez no estés pasando ninguna por estas circunstancias, pero es importante que entiendas el contexto cultural. A lo mejor en ese momento que Pablo estaba hablando y en aquellos había templos donde adorar a una diosa, y para adorar a la diosa tenías que tener relaciones sexuales, ¿no? Hacían orgías, hacían un montón de cochinadas y que no eran agradables a Dios. Y de hecho una manera de las que daban alabanza a esa diosa era tener relaciones con la sacerdotisa. Entonces era algo diferente. A lo mejor no lo estás haciendo y no dices, pues es que eso no, pero es importante que entiendas que no hablaba, sino que hablaba en el contexto a los colosenses de lo que estaban pasando. Ahora, si lo estás haciendo, si estás viviendo estas circunstancias, es importante entonces que entiendas también que el Señor quiere cambiar tu vida en ese aspecto, que el Señor quiere modificarlo, que el Señor no está agradado de eso y que hay que modificar estas partes, estas conductas que no son agradables al Señor. Pero también habla de la parte emocional, de la parte que mueve nuestras emociones, que nos hacen, que puede ser parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Que habla del enojo, habla de la ira, habla de la malicia, de la calumnia, habla del lenguaje, cómo es tu lenguaje, qué estás hablando, qué estás diciendo, habla de cómo debemos de ser, de no mentirnos, de decirnos y ser francos con nosotros mismos, de ser sinceros entre nosotros, de no decir ni hablar mal de alguien, ni decir palabras que no son de bendición, sino palabras que deben de ser de bendición. Entonces es importante entender que estas circunstancias no nomás afectaban en entonces a los colosenses. Hay cosas que nos vienen y son parte de nuestra vida cotidiana. Yo te soy sincero y creo que lo he dicho varias veces. Para mí las cosas más terribles que me hacen enojar muy fácil, digo, sí, por sí, soy un poquito enojón, ¿no? Pero que me saca de quicio muy rápidamente es cuando manejo. Y yo le he dicho al Señor, dame paciencia en esta área, Señor, ayúdame a trabajar esta área, porque es mi talón de Aquiles, ¿no? Que me molesto muy rápido, me molesta manejar y ver cómo los conductores no respetan y ponen en peligro a las demás personas, ponen en peligro mi vida, la vida de los que van conmigo, y que no hacen bien las cosas, ¿no? Entonces yo siempre trato de manejar adecuadamente, hacer las cosas bien, y cuando las otras personas no lo hacen, pues eso me molesta mucho. Entonces sí le digo al Señor, ayúdame a reflejar tu gloria en esto, porque sí me molesta bastante. Pero bueno, entonces es importante que nosotros entendamos que hay una vida antes y una vida después de que nosotros hacemos esta oración. Y a este sermón le he puesto un nuevo hombre. ¿Por qué? Porque si tú ya hiciste esta oración, eres un nuevo hombre, aquello que reinaba y gobernaba tu vida, que como lo mencionamos al principio, que hacíamos cosas y que a lo mejor no importaba qué beneficios o qué cosas tenía que hacer para obtener lo que yo quería. Entonces esto ya es diferente, tendría que ser diferente, pensar diferente, hacer las cosas diferentes, actuar de manera diferente. Entonces es importante que entendamos estas circunstancias.
Y Pablo hacía mucho énfasis, vio a los colosenses que se estaban desviando y les dijo, calmen su viejo hombre, tranquilicen a ese hombre que está pasando, tranquilicen aquello que están haciendo y enfóquense a las cosas que deben de enfocarse. Y para eso le dice, ¿cuáles son los pensamientos? Dice, hay dos cosas, quiero hacer énfasis. Nosotros cuando nos enfocamos, dice, pongan su mirada en las cosas de arriba, pero la mayoría de las veces nosotros estamos enfocados en las mayorías de abajo, en los pensamientos de la tierra, estamos tan envueltos en ello que nuestro pensamiento ya es hacer las cosas que hacen los demás, decir las cosas que hacen los demás, pensar las cosas y no, esto no es lo que le agrada al Señor. ¿Y cuáles son estos pensamientos? Pablo lo deja bien en claro, o estas circunstancias que la tierra gobierna. La tierra ve ahorita las cosas malas como si fueran buenas y las cosas buenas como si fueran malas, ¿no? Ahorita estamos viendo una diversidad sexual tan grande, estamos viendo cómo quieren ver natural lo innatural, ¿no? Cómo quieren ver que dos hombres se quieran casar cuando ni siquiera físicamente, naturalmente, son combinados, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Eso naturalmente no puede ser, no hay una procreación. El cuerpo de la mujer, el cuerpo del hombre está hecho para que embonen y juntos, y el hombre en el cuerpo, y el cuerpo de hombre no embona, no queda, no hay un enlace. Entonces, pero en este mundo ahorita lo estamos viendo como algo natural, como algo que está bien, pues si ellos quieren, pues está bien, ¿no? Y lo queremos hacer natural, lo cual no va a ser, nunca va a ser. Entonces, la inmoralidad sexual, las cosas impuras, las pasiones sexuales humanas, las pasiones que no son agradables a Dios, los malos deseos, los pensamientos, ¿en qué estás pensando la mayor parte del día? ¿En dónde estás enfocando tus pensamientos? Si tú estás enfocando tus pensamientos en cosas que no son agradables a Dios, en cómo, a lo mejor en cómo hacerle daño a tu vecino, en que ya me la hizo, ahora me la voy a pagar, estoy buscando la mejor manera de desquitarme, en que híjole, a lo mejor en las deudas, a lo mejor en la enfermedad, tus pensamientos en dónde están enfocados, en que no puedes, en que ya no tiene las fuerzas, tus pensamientos están ahí, entonces estamos equivocándonos de pensamientos, en el enojo, la pasión, en estas cosas emocionales, ya hablando de estas cosas anteriores que mencionamos, son cosas físicas y que el mundo hace, pero las cosas emocionales también, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos, el lenguaje ofensivo, mentiras, engaños, todo esto debemos también de cambiarlo, de desenfocarlos, ya no debe de ser lo que me gobierna, ya no debe de ser lo que esté guiando mi vida, sino lo que esté gobernando mi vida debe ser lo contrario a todo esto, ¿no? Entonces, estos son los pensamientos que el mundo tiene, pero ¿cuáles son los pensamientos o cuáles cosas son las que debo de estar pensando, las cosas que vienen y provienen de Dios? Cuando una persona está enfocada en lo que anteriormente vimos, es una persona que su felicidad no va a ser concreta, va a ser una persona que su felicidad va a estar momentánea y la mayoría de nosotros vivimos etapas felices y etapas no felices, pero no llegas a un momento de una frustración. Cuando nosotros enfocamos nuestra vida a cuestiones de la tierra, son pasajeras. Yo digo que todo lo que nosotros como humanos creamos da una satisfacción, una felicidad, pero pasajera, no es eterna, no es algo que rija mi futuro. Es decir, yo tengo un carro, el día de mañana voy a querer otro carro mejor, porque ya no está tan bueno, una moto o cualquier cosa que nosotros creamos nos da una satisfacción, nos da una felicidad momentánea, mas sin embargo no nos da una felicidad eterna. Y el Señor nos va a dar una felicidad, mi esperanza y lo que me mueve es decir, el día que yo parta de este mundo, ese día voy a estar delante del Señor.
y ya no habrá tristeza, ni enfermedad, ni dolor, sino que todo lo contrario. ¿Qué es la tristeza? La alegría. ¿Qué es lo contrario? La enfermedad, la salud. ¿Qué es lo contrario al dolor? Pues no tener dolor, ¿no? Estar siempre bien. Ahora que la semana pasada, como supieron algunos, me lastimé no sé si me lastimé, pero me empezó a doler horrible la espalda. O fue ya de la última, del año pasado que me lastimé. Me empezó a doler horrible, de esas veces, dolor que tengo que estar en cama porque no me es muy doloroso moverme. Entonces, para el jueves, eso fue el domingo en la noche, para el jueves, el miércoles en la tarde ya yo me podía mover más sin tanto dolor, a gusto. El jueves también amanecí mejor y voy que me den masaje, que me soben y resulta que regreso, sí, mejor de la espalda, pero eh, con un dolor terrible en el pie, ¿no? Que se me activa el ácido úrico, la gota, y y los siguientes días, esa noche, dormí muy poco, con mucho dolor, tomé pastillas y no se me pasó, ¿no? Entonces, es feo estar en esa parte. Eso no me da felicidad. Entonces, lo contrario a eso es que nunca voy a vivir eso. Entonces, no crees que me voy a alegrar de decir, wow, el día que esté en la presencia de Dios no va a haber ácido úrico, no va a haber espalda adolorida, dañada, sino que voy a estar bien, hay salud, hay gozo, hay todo, ¿no? Estoy delante del Creador. Entonces eso me da una felicidad que no es momentánea, sino una felicidad que es eterna. Entonces, ¿qué son las cosas en las que debo de estar pensando? ¿O qué es lo que debo de hacer para poder estar pensando? Como Pablo le dijo a los colosenses al principio, pensar en las cosas de arriba, del cielo. ¿Qué debo de estar pensando? Bueno, debo estar leyendo la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de las visiones que Dios me va a dar. Debo buscar esa comunicación con Dios a través de su palabra. Debo estar pensando en cada una de las bendiciones que Dios tiene para mí, en cada una de las cosas que Dios tiene para mí en su palabra. Debo de vivir bajo los valores del cielo. ¿Qué son los valores del cielo? ¿Cómo vivir bajo los valores del cielo? Pues todos los valores que ya vimos ahorita, o todas las cosas contrarias que ya vimos. Es decir, mi pasión no debe de ser lo terrenal, sino mi pasión debe de ser lo espiritual. Dice la palabra, acepta el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, el reino de Dios y su justicia. Primeramente, el reino de Dios, o sea, lo primero es el reino. Eso debe de ser mi pasión. Ahí debe de estar mis pensamientos. Ahí debe de estar mis valores, en lo que el Señor me ha enseñado. Si yo hago cosas, mis valores es lo que rige mi vida. Si yo hago cosas que no son agradables al Señor, entonces mis valores no son los del cielo, sino que son los de la tierra. Si yo hago cosas que sé que ofenden a Dios, entonces mis valores no son los del cielo, sino son los de la tierra. Entonces mis valores, todo lo que yo haga, todo lo que yo viva, deben de estar enfocados a los valores del cielo. Ahora, no digo que lo voy a lograr, ¿no? Pablo dijo, pues estoy en proceso, estoy en la carrera, estoy luchando, pero debo luchar en seguirlos, debo de enfocarme, porque si primero ni siquiera los conozco, entonces ¿cómo voy a saber cuáles debo de seguir? Debo de tener presente eso que voy a realizar. Esto de los valores me va a llevar a tener unas buenas relaciones. Si yo tengo buenos valores, tengo buenas relaciones en mi trabajo, tengo buenas relaciones en mi familia, tengo buenas relaciones donde quiera que yo me paro, puedo hacer una buena relación y puedo ser un reflejo. ¿Por qué? Porque estos valores me van a hacer acercarme a los demás, me van a hacer que los demás vean y conozcan la voluntad de Dios a través de mi vida. Los frutos del Espíritu Santo van a regir esos valores, van a estar guiando y van a ser las cosas que yo voy a poner en mi mirada. Ok, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo?
amor, paz, paciencia, gozo, todos esos valores que son los frutos del Espíritu Santo deben de venir a mi vida, a mis pensamientos, deben de estar enfocados en ellos y de esta manera voy a conocer la voluntad de Dios. Es triste ver que hay cristianos que no conocen la voluntad de Dios. Es triste saber que tú le dices, oye, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? No, pues no sé. Es triste no saber cuál es el propósito. Si tú sabes cuál es el propósito es porque has enfocado tu mirada en las cosas de arriba. Y bueno, esto nos lleva a que si tú te has enfocado, te has puesto la mirada en las cosas de arriba, vas a ser una imagen y un reflejo de Dios, de Jesús aquí en la tierra. Es difícil llegar a la estatura del varón perfecto, es bien difícil, pero no es imposible porque Jesús mismo nos dijo y hacer estas cosas y aún mayores. Entonces Dios nos dio la capacidad de ser ese reflejo, de poder ser ese reflejo. Pero ¿qué debo de hacer? Renovar mi mente, dejar las cosas que sé que no son agradables al Señor, que sé que no están funcionando, que no son agradables para Dios, que no me funcionan en la vida cristiana, y dejarlas a un lado, dejarlas y decirles, no, ustedes ya no me sirven, ya no me son funcionales, las dejo a un lado. Y esto lo vamos a hacer a través de una renovación. Dice en Romanos, aceptar el reino de Dios y su justicia, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ojo, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? Y nuestro entendimiento lo vamos a cambiar cuando tú pongas la mirada, tus pensamientos en las cosas del cielo. Cuando tú hagas esto, entonces la presencia del Señor va a ser sobre ti. Y esto nos hace que cuando tú haces esto, todos seamos iguales ante Tú vas a ver a todos por igual, no vas a discutir, no vas a ponerte en contienda con nadie, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos somos iguales, circuncisos y circuncisos, judíos, no judíos, todos los que llegamos a ser hijos de Dios, somos iguales ante Él. ¿Y cuál es nuestro deber? Pues verlos a todos como iguales, verlos a todos como hijos del Señor, porque somos hijos del Señor. Y vamos a ser nosotros santos y amados, ¿no? Y como lo dije hace rato, nosotros somos salvos por fe. Y la fe nos hace santos. No somos santos para ser salvos. Somos salvos y esto nos da santidad. Y entonces cuando tú logras esto, dice que te vas a revestir de ese hombre, dice Pablo. Y esto es lo que vamos a hacer en la tierra. Vamos a ser compasivos, vamos a ser bondadosos, vamos a ser humildes, vamos a tener mansedumbre y paciencia. Cuando tenemos esto, cuando lo logramos, y no quiere decir que lo vas a lograr, reitero, de la noche a la mañana, ya hiciste la oración, ya dejaste a tu viejo hombre. Es un proceso que nosotros vivimos, es un proceso que estamos viviendo. Como lo dije hace rato, Pablo dijo, estoy peleando la buena batalla, estoy en la carrera. Entonces todo esto debo de seguirlo, pero debo de seguirlo pensando en ello. Y por último, lo más difícil, soportados y perdonados, ¿no? Cuando tú eres renovado en tu nuevo hombre, soportas y perdonas. Yo creo que es una de las cuestiones difíciles, soportar y perdonar. Yo fui lastimado por alguien, una persona, y no podía, ni siquiera podía pensar estar cerca de él porque sentía algo muy feo, algo, no sé, si mi viejo hombre lo hubiera hasta golpeado, ¿no? O sea, pero yo decía al Señor, quítame eso, yo no quiero sentir esto, yo no quiero sentir esto que me hace, no es agradable a ti, ¿no? Y perdonarlo me costó mucho trabajo, pero ¿sabes qué es lo más difícil? Pedir perdón.
nosotros los humanos, no sé si sea la cultura mexicana, no sé, pero nos cuesta mucho trabajo pedir perdón. Se nos hace difícil y desde niños, no sé si le has dicho, pídele perdón, ¿qué es la que ese niño no lo hace o le cuesta mucho trabajo pedir perdón? Es algo que está dentro de nosotros. El pedir perdón es muy difícil, pero cuando estamos revestidos del nuevo hombre, cuando tenemos todas las características que ya vimos anteriormente del nuevo hombre, eso lo podemos lograr y seguimos la carrera y seguimos la meta y decimos, ok, esto es lo que Dios me ha plantado, esto voy a seguir. No importa que me equivoque, no importa que me desvíe, mi mente es el Señor y el Señor siempre va a estar esperándome, el Señor siempre va a estar esperándote. Y si no has hecho una oración de salvación, te invito a que hagas esta oración. Vamos a orar para que tú entiendas, cuando entiendes, perdón, más bien, lo que el Señor te ofrece, lo que el Señor te dice, hijo, esto es lo que yo tengo para ti y lo has aceptado. Sigue conociéndolo, y si no lo has aceptado, te invito a que lo aceptes y que conozcas todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Reitero, no es un camino que digas, ok, ya lo hice, ya hice la oración, mi vida va a ser diferente como una varita mágica. No va a pasar así, no va a pasar así, pero sí es un camino que si yo voy viendo hacia pensamientos, hacia el cielo, hacia Jesús, todo lo que pase a mi alrededor va a ser de mucha bendición, va a ser de mucha bendición. Te invito entonces, si me acompañas, voy a orar junto contigo también con esta oración para que aceptes al Señor en tu corazón. Señor, gracias porque moriste por mí en la cruz, gracias porque me amaste a tal grado que no te importó entregar tu vida, no importó entregar tu sangre, Señor. Diste hasta la última gota por mí, Señor. Moriste en la cruz por mis pecados. Gracias por eso, Señor. Te acepto en mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador, porque no solamente moriste por mí, sino que resucitaste para darnos esa certeza de que eres Dios, para darnos esa certeza de que te levantaste de entre los muertos y me diste una vida y un futuro. Si hiciste esta oración, en el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, felicidades. En serio que es la mejor decisión que has hecho en la vida. El Señor te va a bendecir, el Señor, ese título que hablábamos al principio ha pasado a propiedad del Señor y está sellado con el Espíritu Santo y nada te va a apartar de Él. Y vamos a despedirnos con una oración y que nos vemos la próxima semana, que sea de mucha bendición para tu vida. Estaremos orando. Si tienes una petición, escríbela ahí en la parte de abajo y vamos a estar orando por ti. Amén. Gracias, Señor, gracias por esta palabra, gracias porque nos has dado la oportunidad de tener un cambio completo en esta vida, Señor. Giramos en 180 grados, Señor, y hemos dejado al viejo hombre, Señor, y nos enfocamos al nuevo hombre para conocer tus propósitos, para poner nuestra mirada en el cielo, Señor, donde todas las cosas son diferentes. Ayúdanos a continuar este camino, Señor, que tu Espíritu Santo siempre nos esté guiando y que ese sello que has puesto en nosotros cada día, Señor, nos esté ahí reiterando el gran amor que tienes para nosotros, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.